11 minutos, 8 más 11 minutos en todo el país. Usted está escuchando la 780M Radio 1 de marzo o nos está viendo por Mega TV, también en las aplicaciones. Estamos también en desdeparaguay.com, presentes en todos los rincones del mundo. Aquí estamos, ¿eh? Ya está Julián Chaparro con nosotros, Katia. Estamos aprendiendo ya en el corte, ¿eh? Sí, estábamos aprendiendo. Vamos ahí, anotador. Da gusto repasar nuestra historia. Julián, un lujo, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto también estar contigo, con Katia, con Juan y con Clemente y obviamente con la audiencia de 1 de marzo, Mega TV y también los que nos siguen por redes sociales. ¿Qué celebramos el 14 y 15 de mayo de 1811? ¿Qué pasó ese día, Julián? Qué buena pregunta, de hecho, comentarte que justamente desde las redes sociales hemos puesto una pequeña trivia para hablar de qué sabemos y qué no sabemos sobre nuestra independencia patria. Y antes de responder a tu pregunta, sí, a mí me gustaría ver si nuestro equipo de producción puede poner la primera de las preguntas, ¿ok? Y la pregunta dice, además de los próceres, de lo que nosotros conocemos, los que están en los libros, ¿hubo otros grupos conspiradores contra el gobernador? Opciones, ningún grupo, 3 grupos, 5, 7. ¿Qué dice la audiencia? Puede participar a través de Twitter. ¿Qué festejamos nosotros? La pregunta. Y un momento trascendental, un momento que si nosotros lo analizamos de una perspectiva legal, fue ilegal. ¿Ok? Porque fue un levantamiento contrario a cualquier disposición de la corona para sus colonias y tenía un fin principal que era mantener la seguridad jurídica de los ciudadanos de la provincia. Porque recordemos que en ese tiempo, unos años antes, Napoleón Bonaparte había iniciado su cruzada en Europa, había puesto en jaque a las coronas europeas, entre ellas la portuguesa y la española. En el caso de la portuguesa, la corona huyó a Río de Janeiro, estaba aquí cerquita en el Brasil. La reina consorte era hermana, ¿verdad?, del rey Fernando VII, Carlota Joaquina, pero en España los reyes fueron capturados y Napoleón Bonaparte colocó a su hermano José Pepe Botellas, como le decían en ese tiempo. Hay una ruptura de control desde la metrópoli a las colonias y aprovechando esa situación y por una cuestión cristiana donde todos los seres humanos somos iguales ante Dios, si no estaba el rey, que por una cuestión divina tenía el poder, lo lógico era que el poder volvía al pueblo. Así, un 25 de mayo de 1810 se da en Buenos Aires un golpe para deponer al virrey y ahí hay una seguidilla de sucesos donde desde una junta de gobierno que forman en Buenos Aires tratan de mantener el virreinato. Se les escapa Uruguay, donde los realistas se guarecen. El Perú rescata lo que hoy es Bolivia y Paraguay decide ahí, bueno, mantenerse a un margen. Y hay también incluso una necesidad de parte de Buenos Aires de lograr la unión del Paraguay. Mandan a Belgrano, que termina perdiendo, ¿verdad?, en 2 batallas de Paraguarí y Tacuarí. Y bueno, después de eso se avecina lo que va a ser nuestro golpe. Ya, interesante, Katia, porque a veces también nos basamos mucho en versiones, en leyendas urbanas, se reinventa mucho la historia también. Es bueno repasar. Sí. Así es. ¿Tenés las preguntas? Ok. ¿Qué dice la aplazadísima. A ver. Ese primero lo llama bueno, francamente, yo te confieso que yo no sabía. ¿eh? Sí, de hecho, si podemos... 5 grupos. 5 grupos. Yo puse ninguno, es verdilla. Sí. De hecho, habría que ver qué puso la audiencia también, ¿verdad? Claro. Entendamos que lo que resulta ser que una vez que se sabe lo de Buenos Aires, mucha gente se entera de esa situación. ¿Ok? Entonces, a mediados de 1810 ya hay gente que está hablando de que sería bueno seguir el ejemplo. Entre ellos está Fray Francisco Caballero, que por cierto era tío del doctor Francia. Luego vamos a tener otro grupo que va también a plantear lo propio. En octubre de 1810 aparece una persona que curiosamente nunca fue reconocida por nadie como prócer de la independencia, pero siempre estuvo ahí metido, que es el doctor Pedro Somellera. Luego vamos a tener un tercer conato subversivo, así es como le denomina la historia, ¿verdad? Nunca llegaron a lograr, donde Juan Manuel Grance es capturado por justamente incitar a una conspiración. Luego vamos a tener otros 2 últimos, ya en el año 1811, donde un alférez del ejército también es escarcelado porque se le comienza a hablar de que tenía que copiárselo de Buenos Aires, ¿verdad? En especial acá tenemos que tener en cuenta de que después que Belgrano viene y es vencido, los patricios paraguayos le permiten salir. La orden del gobernador era capturarle.
por secesión contra el rey Fernando VII. Y por último tenemos otro en abril, donde también hay un grupo de milicianos y civiles que intentan hacer un golpe. En toditos estos 5 casos, el gobernador tenía información, fueron capturados e incluso el golpe de Estado que nuestros próceres lograron consumar estaba planificado originalmente para el 25 de mayo de ese 1811 y el gobernador se entera, ¿ok? Y se enteran los que estaban en Asunción. No estaba en Asunción Fulgencio Yegros, no estaba en Asunción Atanasio Cabañas, que eran considerados los líderes, y entonces Pedro Juan Caballero, un jovencito de 25 26 años, decide tomar la posta, ¿verdad? Arma a los que estaban en Asunción, consiguen que un cuartel les apoye, el cuartel de la plaza, con Mauricio José Troche y los famosos 34 curubateños, obtienen las armas y entonces deciden esa noche del 14 emprender un golpe. Por lo En que veo, este momento sí, estaban, adelante. digamos, Sí. elucubrando lo que iba a hacer, porque festejamos el 14, pero recién en la madrugada se da esa... Así mismo. Antes de entrar... No, lo que veo es que por Sí. lo visto habían movimientos simultáneos, porque este de abril de 1811 está muy cerca del que finalmente se concretó. O sea, Así eran mismo. simultáneos. Así mismo. Y esto nos da la pauta que realmente había un frenesí por lograr claro. eso. Sí. ¿Verdad? Siguiente pregunta para la audiencia. Ya que estamos hablando de grupos, porque estos grupos, atiendan, eran conspiradores, tenían que tener confianza entre ellos. Sí. ¿Verdad? Sabemos que habían hermanos entre ellos, como por ejemplo los casos de los Yegros, de los Iturbe, pero 2 personas fundamentales van a ser el doctor Francia y Fulgencio Yegros. ¿Había algún grado de parentesco? Ninguno. Eran primos, eran consuegros, uno era yerno del otro. No sé qué. Ay, No, ay, pero ay. podemos responder Eran todavía, ¿eh? nepos. Eran compatriotas. Le dejamos a la audiencia primero. Nepo próceres. Claro. Próceres eran. Bueno, que esa nunca me pregunté. Más allá de estos hermanos que mencionaste. Claro. Eso sí ya se sabe. Claro, claro. Claro, de hecho, recién hablamos de un sacerdote que era tío de Francia. Es una pregunta interesante. Francia era el mayor, eran jovencitos todos, ¿eh? Sí, Fulgencio Yegros tenía alrededor de 31 años el año del golpe. Sí. Francia tenía 45. Sí. El más viejo de todo lo que podríamos nosotros señalar va a ser el que va a ser vocal de la Junta, este presbítero Javier Bogarín, que va a estar en torno ya a los 50 como el más viejo, pero después todo el resto eran escalera para abajo. Pedro Juan Caballero, Troche, todo eso. 25, 26 años. Eran Jóvenes. jóvenes. ¿Verdad? Qué 25, 26 años. Bien, a esta pregunta nuestra audiencia plantea de una manera muy uniforme que no había parentesco, que eran consuegros y que eran, ahí no se ve bien, que eran primos, creo que en igualdad de condiciones. Y si podemos mostrar la respuesta La correcta. respuesta. ¿Cuál es? Y la es que respuesta eran es. primos. Eran primos. Primo. Primos, por el lado materno ambos, ¿verdad? En algún grado. De hecho, cuando ya consumada la independencia, Francia se enoja, se va. El hermano de Fulgencio Yegros, Antonio Tomás, le escribe a él para que vuelva y le dice, pariente, volvena, te necesitamos, ¿verdad? Y obviamente esto nos da la pauta de que la conspiración era tal que el grado de cercanía tenía que ser brutal. De hecho, si no claro. eran primos, muchos de ellos pelearon antes contra los ingleses en las famosas invasiones inglesas al Río de la Plata entre el 1806 y 1807 y también habían peleado, obviamente, contra Belgrano. Entonces había un grado de cercanía muy grande. Eso le voy a preguntar, Julián. ¿Ellos quiénes eran? ¿Eran patricios? ¿Eran hijos de españoles? ¿Eran de un cierto nivel ya intelectual superior al pueblo, digamos? ¿Quiénes eran estos muchachos? De hecho, tenemos que entender que eran de la alta sociedad. Claro. De hecho, el doctor Francia llegó a ser alcalde de primer voto del Cabildo de Asunción unos años antes del golpe. Y en el frenesí de qué hacer contra Napoleón, a la junta que estaba de regencia que estaba en España, se le ocurrió hacer un congreso de diputados de todos los reinos, ¿verdad? Y le piden al Río de la Plata que también propongan un nombre, Sí. ¿verdad? En el Río de la Plata hacen una consulta y el Cabildo de Asunción le elige a Francia para ser uno de los ternados. Al final, nunca se llegó a resolver quién iba a representar al Río de la Plata, nunca se fueron nadie a España, pero entendamos que estaban en la cúspide de la sociedad. Todos estaban muy bien posicionados, tenían, digamos, Formación. claro, tenían formación, lectura para ese tiempo era un lujo, habían pasado por el Colegio Seminario San Carlos la gran mayoría. El caso de Fulgencio Yegros fue uno de los pocos que hizo carrera militar, Sí. ¿verdad? Se dedicaban al acopio de hierba, tabaco, cuero, o sea, eran gente bien posicionada. Y la situación con Buenos Aires era crucial para ellos porque, aunque salíamos perdiendo grande, era el único mercado que teníamos.
Entonces, mantener buenas relaciones con Buenos Aires era crucial. E incluso una idea que estuvo latente por mucho tiempo era si nos uníamos o no a Buenos Aires para una patria grande, Sí. que era una posibilidad y que era lo que ocurrió en muchos lugares. Recordemos que Bolivia es el conjunto de 5 gobernaciones, Sí. ¿verdad? Que al final, una vez que San Martín y Bolívar logra liberarles de los españoles, ellos decían, nos unimos y hacemos una nación, se llama Bolivia. Ok. Seguimos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dice, en su intimación, estamos nosotros ya en la noche del 14. de mayo. 14. Pedro Juan Caballero, con B corta, así él escribía su apellido. Con B ¿ok? corta, muy bien. ¿Qué le solicitó al gobernador? Vela. ¿La independencia? ¿La presencia del rey acá en el Paraguay? ¿La unión con Buenos Aires o que acepte ser controlado? Vamos a jugarnos, Katia. Dale, metele. No, no. Yo no puedo dejar el registro de mi ignorancia. Multiple choice. No sabe, no responde. Inteligencia artificial acá. Ahí nos ayuda la audiencia. Yo no sé por acá. Ahí ¿verdad? nos ayuda. Dice que le Yo no soy solicitó de la por acá. independencia a la mayoría. Otros dicen unión con Buenos Aires. Y por último dice, el último no logro Acepte- leer. Acepte Que ser acepte controlado. ser controlado. Y la presencia del rey, ningún voto. No, es imposible. Muy bien, muy bien. La respuesta correcta es que Acepte ser controlado. Espérate, No tanto. ¿No? Ah. Le pedía que entregue las llaves de la hacienda, que era La Plata. Opa. Le pedían el hecho de que entregue todo el parque de guerra y pedían concretamente que 2 personas controlen su actuar. En ningún momento le dicen que salga el gobierno. Por eso explica que él forme parte del consulado. Exacta. No, no es consulado. No, tampoco vamos a decir el la- nombre todavía, porque hay otra pregunta que bueno, va a venir. casi ¿ok? te No vayas a spoilear. Ahora, un punto interesante también que hay que entender que en ese momento en Asunción estaba un señor portugués de nombre José de Abreu. Era una persona que mandó el gobernador de Río Grande, estaba en representación de la corona portuguesa que estaba en Brasil, y la lógica era, ante los sucesos que pasaban en Buenos Aires, y como esto se iba desquebrajando, plantear que el Paraguay se una Sí. al Brasil, ¿verdad? Porque la reina consorte era española y por lo tanto tenía derechos, ¿verdad? De sangre como para reclamar, que era la famosa Carlota Joaquina y cosa que no ocurrió. Ahí nosotros estamos viendo la fotografía del documento original, cómo comenzó nuestro proceso de independencia. Esa es la misiva, la primera que le manda Pedro Juan Caballero al gobernador. Al gobernador. Sí. Pedro Qué Juan linda Caballero letra. no se lo entregó personalmente, le manda a Iturbe, a uno de los hermanos. Tampoco Iturbe nunca accede al gobernador, pero mediante los emisarios hubo una serie de notas que se van a mandar esa noche madrugada, donde se especulaba qué cosa iban a hacer. Una de las cosas que siempre se destaca es que nuestra independencia fue una independencia sin sangre. ¿Cierto? ¿verdad? Pero una cosa que no se menciona es que sí hubo escaramuza. Porque una vez que la plaza, el cuartel de la plaza es entregada, los patricios tienen armamento, lo que hacen es, se acercan a la Casa de Gobernación y ahí había un grupo de carabineros que era la Guardia de Defensa al gobernador. Y entre ellos hay una escaramuza, no hay muerte, los carabineros se van corriendo y entonces ahí rodean la casona y bueno, se producen todos los acontecimientos que nosotros conocemos. Esta es la carta donde le dice que tiene que ser controlado. Así mismo. La intimación. Ahí sí, todo lo que se le va a exigir va a estar en esta primera misiva. Y luego van a hacer contestaciones entre ambos donde van ellos negociando las condiciones hasta donde le dicen, bueno, ¿sabes qué? Si no nos decís que sí, te echamos la casa contigo adentro. Ya. ¿El único que tenía estudios académicos universitarios era Francia o también había otro instruido? No, habían varios. ¿Ah, sí? Habían varios. De hecho, nosotros tenemos a Fernando Lamora, que también estudió en Buenos Aires. Ok. Tenemos también ¿El prevístero seguro? el prevístero, que era doctor en teología, también estudió en Córdoba. Sí. Y tenemos también, claro, y tenemos también a Molas. Molas es una persona muy importante porque mientras él estuvo en la cárcel en los tiempos de Francia, más o menos unos 9 años, él escribió relatos sobre la historia del Paraguay y también sobre la independencia. Algunos datos que nosotros hoy en día sabemos sobre nuestra independencia no están en los documentos. Uno de los hitos es que, por ejemplo, esa noche del 14 todo inicia con unas campanadas de la catedral. Eso no hay ningún documento donde señale eso, pero él señala que fue así, ¿verdad? Se supone que esa fue la marca, la señal de que había las situaciones dentro de la plaza ideales para que todo el mundo se comience a movilizar y que no sean capturados. Entonces, él también estudió. Bueno, tenemos 2 preguntas, tengo que apurar. Ya llega el triple pase. ¿Cuáles son las 2 preguntas La siguientes? Ahí siguiente, está. ¿cuál es el nombre del primer seguro. gobierno independiente? Consulado,
triunvirato, Ahí está. diputados adjuntos y Junta Superior. Junta Superior para mí. Triunvirato. Acá estamos para armar polémica. Triunvirato. No, para mí que es Junta Superior. La mayoría dice triunvirato, porque Ah. la verdad es que nuestros libros de historia nos dicen ¿Verdad? triunvirato Yo le porque diría eran tres así. personas. Pero la verdad es que si nosotros tuviésemos que ser puritanos con los papeles, Sí. a este gobierno le tendríamos que llamar el de los diputados adjuntos. Ah, mira vos. Porque en, esa Jamás. porque en esa carta donde se le intima a Velasco se le dice que acepte 2 diputados adjuntos, ¿Quiénes eran? que no había nombres. Se aceptó y recién el 16 de mayo se hace una reunión donde se proponen nombres y se aceptan que sean Juan Valeriano Ceballos, un español, pero que estaba con el levantamiento, y el doctor Francia, que fue ya medio resistido, pero igual le pusieron. No estaba Yegro, entonces por lo tanto Yegro recién va a llegar el 24, 25, unos días después, ¿verdad? A esto, o si no hubiese sido él. Y en ninguno de los documentos, hasta que se hace la convocatoria al primer Sí. Congreso Nacional, en ninguna parte ellos firman como triunvirato. Siempre era el gobernador y sus diputados o decisión del gobernador con sus pares. Hasta ahí menciona. Pero nunca fueron formalmente un triunvirato. A diferencia, por ejemplo, de ese triunvirato que se conforma en agosto de 1869 en plena guerra contra la Triple Alianza. ¿Se acuerdan? Ahí, digamos, un grupo que se acerca a los aliados y dicen, permítanos ser un gobierno provisorio. Perfecto, se llaman triunvirato. Triunvirato. Y oficialmente ellos son triunviratos. Diputado adjunto, entonces. La gente participa mucho, hay poco tiempo, nomás dice, paradoja de nuestra historia, declaramos la independencia, pero juramos lealtad al rey Es lo que de decía. España. Sí. Acá están, Sí. se juró Fernando VII. Fernando VII. ¿Cuál era la última pregunta? Y la última pregunta. ¿Cuál era la condición excluyente para participar como diputado del Congreso del 17 de junio de 1811, el primer Congreso Nacional como tal? No se tenía que ser, era condición excluyente. Excluyente. No ser argentino, Mm. no ser sacerdote, no ser villarriqueño o Mm, no ea. ser peninsular. O sea, ser. O ser. Ser. Mirá vos. La mayoría dice ser ¿Cuál peninsular. era la condición Excluyente. excluyente? O sea, si vos eras No, eso, no podía ser diputado. no podía ser Del diputado. club. Sí. Ay, no sé. La mayoría de nuestra audiencia dice ser peninsular y están en lo correcto. Mirá, ¿y sí. qué es ser peninsular? Español nacido en España. Ah. Y eso es importante señalar porque la verdad No, que hijo de español. no podían ser hijos de español. Pero, Pero no nacido podía. en España era el problema. Y esto es interesante de entender porque en los siguientes congresos nosotros vamos a tener siempre condiciones excluyentes. ¿Ok? En el siguiente congreso se decide excluir a todos los que se hacen llamar españoles, nacidos incluso en América o en Paraguay. Por eso la denominación no peninsular, ahí se aclaraba que era españoles de allá. Exactamente. No los españoles de acá. Exactamente, Ah. exactamente. Porque siempre para el sistema de control eran dos sujetos de diferente categoría. Se prefería el peninsular sobre el criollo nacional. Ahí está. En reuniones siguientes incluso se va a prohibir que sean sacerdotes, porque los sacerdotes, al ser gente formada, opinaban, ¿verdad? Y Francia, dentro de ese trayecto hacia el poder único, ¿verdad? Iba quitando mentes que pudieran de alguna forma agregar polémica y discusión. Correcto. Entonces, eso va a ocurrir en los siguientes congresos. Pero sí, desde el vamos comienza a haber una condición de sí y no. Bueno, se nos fue el tiempo. Fue el tiempo, pero demasiado burra ya soy. De tocar. Ahí, esa declaración te puede... Demasiado burra ya No, no, lo que pasa es que nos enseñaron también una historia muy general soy. Y muy general. en las instituciones educativas. Y recién ahora ahí está, este trabajo están haciendo Julián y muchos colegas y comunicadores e historiadores de buscar un poquito más allá de la historia oficial. Totalmente. ¿verdad? Y en la historia oficial, sobre todo en la dictadura, hubo muchos mitos instalados. Y si bien se hace revisionismo, todavía no llegaron los textos de historia en Ya. colegio. Ah, Hay que mira ser vos. honesto. Bueno, gracias Julián. Un De gusto nada, realmente. Un gusto, un placer. Tengo que ir cerrando esa parte, después queda el triple Ya nos pase. vamos. Bueno. Juan, Yo sigue. me voy a- Triunvirato. Vos te A vas. emperifollarme. Mira que si no llega, mañana vuelve Germán, pero no creo ya que llegue. Así que el viernes no vaya todavía a hacer programa. O está. Probablemente estés acá cantando otra vez. Una chica que bien canta. Gracias, Katia querida. Gracias A por venir. ustedes, compas. Pues- Extrañenme cuando Claro que venga sí, Germán. claro entonces que sí, yo claro les que sí. extrañaré a ustedes. Ah, Pero por favor, Clemente también, te liberamos. muchas gracias, Mario. Nos vemos mañana. Mañana, Sí, claro. sí, sí. 15 de mayo, Día de la Madre mañana, ¿eh? La madre. Así que te Quería vamos- agregar más yo que 400 años aproximadamente antes de la independencia llegaba Colón a Sí, estas tierras. ¿Cierto? Y en una de las carabelas venía y uno de sus tripulantes le dice, Colón, ¿cuándo vamos a llegar a las Indias? Le dice.
Vamos a llegar cuando tengamos que llegar y punto. Deja de romperme las pelotas Claro. con semejante pregunta, Sí, dice. sí. Y ahí también se descubre el colon irritable. Un saludo al doctor Ricardo Frentes. Vamos a hacer la pausa y triple pase aquí en la 180M. ¿Qué te pasa? La independencia llegó, Paraguay ya nació, bajo el manto de Dios. La independencia llegó, con el rayo del sol. 780 AM, Radio Primero de Marzo.